El otro día estaba leyendo y analizando un poco más el tema de Comicsgate. Estuve viendo varios posts y tweets de artistas españoles, de tuiteros españoles. También empecé a leer lo que están diciendo los artistas gringos, los diferentes grupos que se están peleando, y llegué a la conclusión que debería ser un video, pero no específicamente de Comicsgate, sino explicar por qué Marvel y DC, las otras editoriales también lo hacen, pero específicamente las dos grandes editoriales, Marvel y DC, se han puesto en este último tiempo a escribirle solamente a los progres, a los Social Justice Warriors, a todas las minorías, y por qué se ha dedicado y se han desbandado en solamente fijarse en la corrección política y querer escribirle a ese grupo minoritario, obviando a todo el resto. ¡Partamos! Una de las grandes quejas que se está dando hoy en estos momentos, y se habla de este Comicsgate, es el hecho de que los cómics están cambiando por culpa de esta agenda, de esta nueva agenda política, de esta corrección política. Vale decir, la agenda feminista está influyendo, la agenda del LGTB+, la agenda de las minorías sexuales, la agenda de las minorías raciales, todos están aunándose en un solo movimiento que está pidiendo no solamente los cómics, sino que los videojuegos y también en las películas y en todo ámbito de cosas, tener mayor presencia. En cierta manera, y muchos sienten que están siendo obligados, o está siendo obligada la industria del entretenimiento y entre otras cosas, a tener un representante de cada minoría y tener un discurso políticamente correcto en pro a la izquierda progre, a las feministas, a las minorías sexuales, a las minorías raciales. Y que todos tienen que sentirse de alguna manera identificados, y si no es así, está desde el punto de vista del machismo, del racismo, del odio. Si tú no eres parte de esta agenda política, eres parte del odio. Por ahí leí un autor, no me recuerdo cuál fue, que dijo: los cómics son desde la minoría para las minorías. De cierta manera podría estar de acuerdo, pero si lo estuviese, estaría totalmente en contra del discurso que doy yo como Comic Youth, que es: el cómic es para todos, no es solamente para ese nerd recalcitrante escondido en el sótano de su madre, que es como nos pintan mayoritariamente, sino que cualquiera puede leer un cómic, un futbolista, un basquetbolista, alguien que le gusta el skate, un rapero freestyler, un reggaetonero, como un médico, como un periodista, como un psicólogo, como un publicista, como un ingeniero, como un nerd. Todos pueden leer cómics. Ahora, convengamos de que la mayoría de los personajes vino de mente de nerds. Superman nace de la mente de dos nerds. Stan Lee es otro nerd. Por lo tanto, hay un montón de superhéroes creados por nerds. Pero también tenemos que pensar que hay otro tipo de superhéroes creados por otro tipo de personas. Jack Kirby no era específicamente un nerd. Y si vemos algunas imágenes acá, no es lo que representa un nerd hecho y parejo. Entonces, no es que el débil o la minoría escribe para el débil y la minoría. Creo que el cómic tiene la amplitud para escribirles a todos y que todos puedan ser leídos. Ahora, y es donde me quiero detener, el absurdo de esta discusión, que yo no entiendo. No entiendo mucho lo del Comicsgate, en el sentido de no están respetando a nuestros superhéroes. Yo voy a profundizar en pro de alguna de estos argumentos, pero quiero poner en tela de juicio la mayor crítica, el moralismo. ¿Por qué le escriben a los de izquierda? ¿Por qué le escriben a los progres? ¿Por qué el feminismo está tomando tanto poder dentro de los cómics? ¿Por qué la diversidad sexual o la diversidad racial tiene que tener un protagonismo? Y yo sé que muchos de ellos no están en contra de que están en contra de que lo estén metiendo a la fuerza y prefieren tener un cómic con un discurso feminista, con una variedad racial y con una variedad en cuanto a minorías sexuales, antes que un buen guión, solamente para cumplir con una agenda. Que se están sacando cómics más allá de pensar en una buena historia, están pensando en cumplir lo políticamente correcto. Y yo creo que ahí está el mayor error. El mayor error es pensar que el cómic está tratando de cumplir una agenda y pensar que el cómic es tremendamente moralista. Y no porque no lo sea. Ambas cosas son reales. El cómic cumple una agenda y el cómic es tremendamente moralista. Pero no hoy, no con estos nuevos cambios de la tercera ola feminista, no con esta presión de las minorías sexuales, no con esta apertura globalizada del último momento que queremos respetar a las minorías raciales. Desde siempre. Recordemos que Superman llega años después de la inflación, de uno de los más grandes problemas económicos en Estados Unidos, donde mucha gente perdió el empleo. Los superhéroes vinieron a dar esperanza, pero vinieron a dar esperanza al pueblo, al trabajador,
al cesante, al hombre de pie. Los superhéroes siempre han sido escritos, por lo menos en su mayoría, por el pueblo. Más allá de decir que es una minoría, para una minoría es escrita por el pueblo. Y en el pueblo cabe mucho. En el pueblo estamos todos. El cómic no es escrito de ricos para ricos, de la clase media, la clase trabajadora, luchadora, hasta desde la pobreza. O nos vamos a olvidar que uno de los más grandes exponentes del cómic, como es Alan Moore, era un tipo que trabajaba en un matadero de cerdos y que no tenía ni para comer. Entonces no nos olvidemos que el cómic no es escrito hoy desde la izquierda. La izquierda ha estado presente en el cómic. El superhéroe Superman no es un héroe comunista, pero sí tiene mucho socialismo. Y si no me creen, lean Supergods de Grant Morrison. Ahí le explica muchísimo. Y por favor, vean entrevistas de Mark Waid, de Mark Millar y de un montón de documentales que hablan sobre Superman. Superman es el superhéroe de la clase trabajadora. Superman vino también a derrotar al supervillano mundial real, Hitler. Los superhéroes vinieron a dar esperanza a un pueblo que no tenía que comer por culpa de la Gran Depresión. Los conflictos políticos y sociales siempre se han visto reflejados en el cómic. O vamos a olvidar cuando el Capitán América se saca el traje y dice: no voy a seguir siendo el Capitán América. O nos vamos a olvidar el discurso que tiene Watchmen con respecto a la política, y ni hablar del discurso claro en las obras de Frank Miller. ¿No es Grant Morrison alguien que muestra la ideología de una generación completa que le tenía miedo a la bomba atómica? ¿No son cada uno de los escritores el reflejo de un momento social específico? Héroes de diferente raza y países han existido siempre. Wolverine tiene una historia desde Canadá hasta Japón. Héroes afroamericanos, es necesario que yo dé un listado, asiáticos hasta latinos. Batman en Batman Inc. mostró diferentes Batman en todo el mundo. ¿Es algo de ahora? No, siempre ha habido variedad de personajes. Segundo, siempre ha habido variedad sexual. Han habido personajes homosexuales y bisexuales. Claro, la Comic Code reprimió muchas cosas, pero luego de eso empezaron a salir del closet. El discurso feminista no existe. Entonces, ¿quién chucha es Wonder Woman y un montón de superheroínas tremendas? ¿Qué es eso de que Sue Storm, de ser esta niña invisible que lavaba los platos en la casa, terminó empoderándose y siendo una parte importante de los Cuatro Fantásticos, y ya no la mujer de, sino que espía en algunos momentos, con diferencia de opinión con Reed Richards, tomando bandos distintos? Si alguien de ustedes ha leído realmente desde hace años, se darán cuenta que el correctismo político, la agenda social y los movimientos minoritarios han sido parte de los cómics desde siempre. Y hay algo que rescato, sí, de lo que decían desde la minoría hacia la minoría, porque los cómics siempre han sido un refugio, y hay mucha minoría refugiada en los cómics. Y también escribiéndolo, siempre han habido escritores de diferentes etnias u orientaciones sexuales, dibujando, escribiendo, entintando o donde sea. No digamos que Grant Morrison es una persona extremadamente heterosexual, cuando él mismo ha hablado de que él se transvistió para poder seguir escribiendo y vivió la experiencia. No entremos en detalle que habrá sido eso, pero nos podemos imaginar. El cómic, como el arte en general, es de mentes totalmente abiertas, donde caben todos, donde los límites se rompen. Eso siempre ha sido el arte. Por eso está teniendo tanto problema hoy en día la industria del entretenimiento y del arte, porque hay cosas que se hacen que son ilegales. No me malinterpreten, no crean que yo estoy apoyando conductas ilegales. Lo que estoy diciendo es que siempre ha existido, y no es algo de ahora, el hecho de la diversidad en todo sentido y el reflejo político y social en los cómics. En algunos puntos han sido tapaderas, en otros puntos han apoyado ideales políticos fuertes de Estados Unidos, y en otros puntos han sido historias de protesta contra el mismo gobierno norteamericano. Solamente me estoy centrando en Marvel y DC. Si nos metiéramos en las editoriales independientes o en Europa, 1000 veces más. Por lo tanto, el tener una discusión hoy en día de que la agenda está cambiando el cómic, que muchas veces los cómics hablan de ciertos temas solamente para vender más, eso ha sido siempre. Los X-Men nacieron
como representación de las diferentes minorías. Y siempre ha estado ahí personajes con capacidades diferentes, personajes con diversidad sexual, personajes con diversidad étnica, razas, credos y religiones. Marvel ha sido siempre la reina de la diversidad. Y hoy, arremeter contra Marvel, contra West Coast Avengers, como si es algo que se hubiese inventado recién, me parece de una ignorancia con respecto a los cómics. Dicho todo esto, quiero dejar en claro que igual entiendo el punto de entonces tú apoyas de que el Capitán América lo reemplace a alguien afroamericano y se quede ahí, y que Iron Man sea Ironheart como reemplazo, y que empiecen a meter personajes de otras etnias, de otras razas, de otros credos, porque sí a la fuerza. No, creo que esa es parte, sí, también de una estrategia de marketing que está mal planteada. Creo que la diversidad siempre ha existido y que al empujarla hoy en día netamente porque está fuerte en los medios la diversidad, me parece una estrategia, como dije, una estrategia de marketing, que no sé qué tanto resultará. Pero el pensar que esto es de ahora, están equivocados. Siempre ha habido una representación de algo, siempre ha existido. El cómic debería aguantarlo todo, desde lo más liberal hasta lo más conservador, porque eso es el arte. Deberemos aguantar todo, cuidando la ilegalidad. Todo lo demás debería entrar. Todos deberían tener la posibilidad de poder expresarse sin ningún problema y sin que lo acusen y lo acosen. Es demasiado gay, es demasiado afroamericano, es demasiado conservador, es demasiado de derechas, es demasiado de izquierda. Porque, a ver, si bien es cierto, todos estos Progress Social Justice Warriors ahora apuntan con el dedo a la gente que defiende a los superhéroes de antaño, pero son ellos mismos los que dicen, es que Frank Miller es un facho. Frank Miller no debería seguir escribiendo ese facho, misógino y no sé qué. La libertad debería ser para todos. Entiendo a la gente que quiere que a sus superhéroes no los cambien. Y al igual que ellos, yo preferiría que no los tocaran a ellos, sino que complementaran e implementaran más personajes que cumplan con la cuota de diversidad. No hay ningún problema. Pero al final esto es una industria, esto es capital. Y por mucho que metas 1 millón de personajes de diversidad sexual, si no venden, serán cancelados. Y hasta ahí llegó todo. No sé cuántos revuelos y West Coast Avenger puede que lo cancelen. A ver, ¿cuánto de esto fue una polémica de cuando se escribió Visión? Ay, no, es que ni siquiera es un humano. Ahí te sale como una fobia contra lo que no es humano. No, que le están poniendo atención a un personaje que no es humano y está formando una familia con inteligencia artificial. Nadie reclamó eso. Ganó premio. Es aclamada en la mayoría de las personas. Y comparto, encuentro que es una tremenda historia. Y eso no tiene que ver con afroamericano, no tiene que ver con diversidad sexual, no tiene que ver con una ideología política, ni siquiera tiene que ver con nosotros los humanos, porque está más allá, es un ser no humano tratando de vivir como un ser humano. Y todos aplaudieron esa historia. Que una historia sea buena va más allá del color de piel, del credo, de la religión, de la ideología política. Puede haber un cómic de extrema derecha que sea muy bueno, como puede haber un cómic de extrema izquierda que pueda ser muy bueno. ¿Por qué no? Dicho todo esto, quiero tocar un punto súper específico. Lo que yo no entiendo es el hecho de la representatividad necesaria en el cómic. Por lo tanto, si no tienes un árabe, un islámico, un asiático, un africano, un latinoamericano, un centroamericano, un norteamericano, canadiense, por ejemplo, no van a sentirse identificados. ¿Cómo que no? A ver, 2 de mis superhéroes favoritos, uno es el Capitán América, el otro es Superman, por eso Krypto. El Capitán América es rubio, de ojos claros, alto, con porte de marín, de milico gringo. Superman es un extraterrestre de 1,90 m, ojos azules, pelo ondulado. ¿Siguen siendo mis personajes favoritos? ¿Yo me siento representado con ellos? No, físicamente no. De hecho, hasta su forma de ser no me siento representado, porque yo no he podido llegar a ese nivel tan puro de pensamiento que tienen ellos. Y esa lealtad con la justicia. Aún así los admiro, los leo. No se parecen a mí. Tal vez hagan un superhéroe chileno, moreno, que se rapa la cabeza y tiene ojeras,
y no me siento representado, aunque sea chileno al igual que yo, aunque se parezca a mí. Porque ¿por qué tienes que buscar esa representación literal? Uno puede sentirse representado o admirar algo simplemente porque te gustan ciertas cosas de la personalidad o los guiones de la historia. Realmente no es necesario tener que representarlo todo. Y segundo, y para terminar esto que me estoy alargando demasiado, pero que quede claro todos los temas que estoy tocando. Se acusa de moralismo, de moralina de hoy en día, y que ese moralismo es lo que está echando a perder los cómics. ¡Puah! Los cómics son la Santa Biblia 2.0 por la cresta. El bien contra el mal, los buenos contra los malos, la moral, la justicia, el deber, la lealtad, los valores de familia, los Cuatro Fantásticos, el amor de hijo a los padres y todo lo que le tiene que devolver, como My Pa Kent, la humildad, el ser diferente pero querer pertenecer y ser igual a los demás sin mirar en menos, que también tiene Superman, el entregarse, el dar la vida por los demás como Superman. Superman reúne una cantidad de valores morales cristianos. Capitán América, sueño americano, conchetumadre, la justicia, el no traicionar. Batman, la justicia, la muerte de los padres, la familia es importante. Adoptemos, utilicemos mis riquezas en pro de ayudar a los demás. Y así puedo nombrar uno a uno a los primeros superhéroes. Todos unos moralistas de mierda, con un poquito de oscuridad, con un antihéroe por acá, pero todos haciendo el bien. El bien contra el mal. Los malos, los delincuentes hay que ser atrapados. Vamos, héroes, unámonos contra un enemigo común. Salvemos nuestro planeta. Salvemos a la humanidad. Es un discurso religioso, cristiano casi, donde los nuevos dioses son ellos. Y nos quejamos de que hoy en día el moralismo quiere cambiar al cómic. El cómic huele, chorrea moralismo por todos lados. Lo pueden disfrazar, un montón de autores pueden ir cambiando ciertas historias, pueden poner en jaque ciertos pensamientos, pero el moralismo sigue ahí. El bien contra el mal. Hace que se cuestionen si están haciendo realmente bien. Hace que se cuestionen si ellos son capaces de hacer el bien. Hace que se cuestionen si el gobierno está haciendo el bien. Hace que se cuestionen si ellos realmente son el héroe y no el villano. Pero sigue siendo la misma temática. Por lo tanto, esta pelea de hay que incluir a todos, este copy-paste que están usando varios youtubers de cómics españoles, que nació desde los gringos y lo tradujeron. El cómic es para todos, no es homofóbico, no es transfóbico y bla 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 bla, es una redundancia. El cómic siempre ha sido para todos. El cómic siempre ha sido pro diversidad sexual, pro diversidad racial, pro credo y religiones. Si no, revisen sus superhéroes: protestantes, cristianos, católicos, ateos, musulmanes y un largo etcétera. ¿Dónde está lo nuevo? Dejemos de darle como si estuviese pasando algo, si al final es una pelea de Twitter como todo. Una puta pelea de Twitter. Y sí, me encanta el discurso de que el cómic para todos, pero es mentira. Los cómics no son cool. Yo estoy haciendo todo un esfuerzo para hacerle entender a la gente que leer un cómic es como leer un libro, como ir a ver una película. Los cómics no son cool. Si fuesen cool, si fuese como la música o como las mismas películas, sería igual de popular. Y ya he hecho muchos videos dejando súper en claro de que no se vende ni siquiera parecido a alguna de esas industrias. La gente no anda diciendo a mí me encantan los cómics, solamente los comiqueros dicen eso. Y por ello mismo, los cómics no son para todos. Los cómics son para quienes gustan de los cómics. Y los cómics no lo escriben todos. Lo escriben artistas ñoños que les gustan los cómics. Seamos sinceros, el artista en general prefiere pintar cuadros o hacer otras cosas que estar escribiendo para los cómics. A los cómics hay que amarlos. Y por más que nosotros, los youtubers y los medios en generales, o la industria, hagamos esfuerzos de abrir lo más posible los cómics para que todos entren, y ojalá sea así, convengamos que para que te gusten los cómics tenéis que amar esta lecerita.
No es llegar y leer como, leí un libro de autoayuda, listo, me interesó, leí un libro de economía, un libro de física, un libro de medicina, de divulgación científica, de filosofía, leí una novela negra. No es tan así, ojalá funcionara igual, tienen similitudes con las novelas en general, pero no funciona exactamente igual. Los cómics son para quienes entienden los cómics y lo aman. Así que los cómics no son para todos, ojalá lo fueran. Y dejémonos de pelear por weá, porque lamentablemente quienes aman los cómics, muchos son unos frikis de mierda. Y por eso pasa lo que está pasando hoy en día. Y estos frikis de mierda no son los de Comic Gate solamente, porque hay un montón de frikis de mierda. Hay un montón. Esto que estoy leyendo en Twitter, hagamos un listado y dejemos fuera artistas y no sé qué, siguen siendo igual de frikis. Son peleas de frikis. ¡Oh, pelea de inválido! No sé, hice una referencia de algo que no me gusta hacer referencia. Espero que le haya gustado este video. Dele like si le gustó. Ponga sus comentarios, porque creo que este video fue bastante polémico. Quiero leer y voy a leer cada uno de sus comentarios. Y nos vemos en un próximo vlog. ¡Adiós!